Reunión de jóvenes mayores. ¿En dónde está la frontera? Porque hay jóvenes, muy jóvenes, que se comportan como viejos. Y hay jóvenes mayores que se comportan como niños. ¿Dónde está la medida? El doctor Lacueva tenía una frase y decía: la edad del hombre no se mide por el físico, sino por el espíritu. De modo que él decía: yo soy siempre un chico joven, y tenía un montón de años. Es la dinámica de saber que somos felices, porque tenemos a Cristo. Teniendo a Cristo tenemos gozo, porque la Biblia dice que mi gozo esté en ellos y su gozo sea completo. Ahora, hemos estado cantando muchas cosas, todas ellas que descansan en la Biblia. ¿Conocemos la Biblia? ¿O sabemos de la Biblia? Yo quiero llamar vuestra atención a esta diferencia, y para eso abrimos las Biblias, encendemos las Biblias y vamos a ver lo que el texto bíblico dice. Y voy a pedir colaboración, de manera que aunque es un culto formal, podemos participar y hacerlo más participativo leyendo los textos que yo voy a decir. Vamos a abrir la Biblia, yo voy a leer el primero y luego, a medida que cite otros, el que lo tenga, la que lo tenga, lo lee rápidamente para seguir adelante. Llamo vuestra atención a un texto de Jeremías, profecía de Jeremías, capítulo 24. Y en ese capítulo 24 leemos el versículo 7, que dice así: dice Dios a su pueblo: les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Notad el regalo de Dios. Les daré corazón para que me conozcan. De manera que cuando Dios hace este regalo, esta promesa de regalo al pueblo suyo, todos conocéis bien lo que ocurre en el entorno histórico de la profecía de Jeremías. Israel era un pueblo victorioso espiritualmente hablando, o medio derrotado. Derrotado. Y yo diría no medio, derrotado y medio, porque estaban viviendo un periodo de enorme crisis espiritual. ¿Por qué causa? Porque habían abandonado la ley de Dios. Hacía mucho tiempo que la palabra de Dios no se tenía en cuenta, no era valorada por el pueblo de Dios. Esto Oseas va a decirlo de otra manera, va a decir: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa vana. Dios quiere que recibamos su palabra y le prestemos atención. Ahora, este pueblo cuyo corazón está muy lejos de Dios, Dios dice: le voy a dar un corazón para que me conozcan. Cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos del asunto más importante en la experiencia de una persona. Porque, como veremos dentro de un momento, conocer a Dios es necesario para salvación. Nadie se salva por saber de Dios. Para salvarse es necesario conocer a Dios, porque Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fijaros que el Señor no dice que sepan de ti, y de que te conozcan a ti. Ahora, cuando hablamos de conocer en el entorno bíblico, tenemos que puntualizar tres cosas en el texto. Nos llega solamente de ese versículo la primera frase: les daré corazón para que me conozcan. Ya llega. Eso es suficiente para nosotros esta tarde. En primer lugar, conocer. ¿Qué es conocer? Bueno, conocer no es asunto intelectual. Lo que parte de la intelectualidad del cerebro es saber.
Conocer es otro tipo de experiencia. Yo puedo saber mucho de matemáticas, pero si no las aplico, sé mucho de matemáticas, pero no conozco las matemáticas, porque el conocer significa que se hace parte de mi experiencia personal. Conocer a Dios no es asunto religioso. Mirad Mateo capítulo 7, versículo 22. Vamos allá, rápidamente ese versículo. Mateo 7, 22. ¿Qué dice el Señor? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. De manera que hay muchos que le conocen, en el sentido de saber de Él. ¿Notas lo que dice el versículo? En aquel día está refiriéndose al tiempo final, cuando comparezcamos delante del Señor. Habrá algunos que dicen: Señor, Señor, sabíamos de ti, sabemos que eres el Señor, sabemos que eres el Salvador. Bueno, puedes saber todo lo que quieras, pero ¿qué dice Jesús? Nunca os conocí. Por tanto, hay una relación de sabiduría que no lleva nunca a una experiencia con Dios. El asunto religioso de conocer a Dios puedes practicarlo también y nunca recibirás ningún tipo de bendición especial. Hoy por la tarde estuvimos cantando acerca de Dios, ¿o no? No oigo nada. Naturalmente que sí. Y hemos dicho Señor varias veces, ¿o no? Muy bien. Tú puedes decir Señor cuantas veces quieras, que eso no trae ningún tipo de resultado si el Señor no está en tu vida y tú estás en el Señor. ¿Estáis siguiendo lo que quiero deciros? Por tanto, conocer no es un asunto religioso. Hay muchos religiosos, pero no todos son creyentes. Otra cosa es que cuando tú tratas de conocer a Dios, no es tampoco un asunto religioso. La religión de por sí no te conduce nunca al conocimiento de Dios, por una razón especial, porque la práctica religiosa puede estar fundada en tu experiencia personal, pero no en la dependencia de Dios. A ver lo que dice el profeta Isaías ahora, capítulo 1, versículos 11 al 14. Este párrafo, la que lo lea o el que lo lea, queda relevado de leer 4 versículos más cuando yo los pida. De manera que Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14. ¿Qué dice? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis artes. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Vaya versículos. Y lo que me sorprende de esos versículos es que parece que Dios está diciendo o contradiciéndose a sí mismo. ¿Quién había establecido las fiestas que Israel tenía que cumplir y guardar? Dios. ¿En dónde las había establecido? En su palabra. ¿Los sacrificios los había establecido Dios o no? Claro. El incienso no pedía a Dios en la ley que se quemase incienso todos los días en el santuario, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dice Dios, estoy cansado de esto? Le podríamos decir con mucha reverencia, tú lo mandaste, estamos obedeciéndote. Pero ¿cuál es el problema por el que Dios no acepta esta parte de culto de Israel? Mira ahora, por favor, Isaías capítulo 29 y versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
De manera que el respeto por los cultos, la participación en el culto, los sacrificios que llevaban, las festividades que cumplían, no era para ellos otra cosa que una ley de hombres. No tenía ningún tipo de valor, porque estaban practicándola con el cuerpo, pero el corazón, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Por tanto, conocer a Dios no es asunto religioso. Tú puedes ser muy religioso y venir a todas las reuniones y cantar las mejores músicas con la mejor letra. Lo que le importa a Dios no es lo que tú cantas, es dónde está tu corazón. De manera que Dios no puede aceptar la vida de nadie cuyo corazón no está rendido a Él. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si yo cumplo lo que Él me manda, ¿por qué se fija tanto en el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mirad, la Biblia enseña cómo funciona el cuerpo humano. No son los antropólogos, es la Biblia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice que todas las acciones tuyas o mías comienzan por un pensamiento. Pongo un ejemplo. A mí me encantan las manzanas. Además es verdad. Me gustan las manzanas. Y mi cabeza dice, qué bueno sería comerse una manzana. Entonces el alma dice, oye, qué buena manzana. ¿Y dónde están las manzanas? En la finca de al lado. Y claro, el espíritu dice, ten en cuenta que si vas a la finca de al lado a por la manzana, vas a tener un problema. ¿Merece la pena? Y si tienes tantas ganas de la manzana, vas a superar todos esos problemas y vas a ir a por la manzana. Y cuando vas por el camino, la conciencia te dice, un momentito, ir a por una manzana a la finca del vecino es robar. Y tú le dices, cállese usted. Y naturalmente todo ese acontecimiento espiritual genera un deseo, una intención y se ejecuta. Por eso Jesús dijo algo muy serio. Dijo que todo aquel que vea a una mujer para codiciarla, ¿dónde? En su corazón, ha cometido el pecado. Porque el cuerpo funciona en razón de lo que hay en el corazón. Ahí tienes el sacerdote espiritual ofreciendo un sacrificio supremo a Dios. Romanos 12.1, ¿qué leemos ahí en Romanos 12.1? Lo sabéis de memoria, no hace falta buscarlo. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Muchas veces venimos al culto en espíritu y dejamos el cuerpo en casa. ¿Es así o no? Claro, es que no venimos al culto. Pero siempre hay una disculpa. Por eso se cuenta, es un cuento, no es verdad. Se cuenta que en una iglesia el culto de oración era poco asistido. Y el pastor de la iglesia todos los domingos decía, hermanos, recuerden ustedes que el miércoles tenemos culto de oración. Y cuando salía y saludaba a la gente al final de la reunión, todos le decían, ¿esto qué tal, pastor? No te vi el miércoles en el culto. Y la mayoría le decía, no pude venir, pero estaba en espíritu. Bueno. Y un domingo el pastor subió al púlpito y dijo, hermanos, recuerden que el miércoles tenemos culto de oración. Y voy a pedirles que además del espíritu traigan el cuerpo, por favor. Aquí tenemos la espiritualidad de muchos. Nos es fantástico decir cosas a Dios, pero el problema es que el corazón tiene que acompañar la devoción. ¿Me seguís? Solamente cuando el corazón está rendido a Dios es que Dios encuentra gozo y puede participar contigo en comunión. Ahora, no es asunto conocer a Dios, no es asunto de religión, tampoco de profesión. Cuando bautizan a una persona, no sé si aquí hacen esas mismas preguntas, pero por lo menos le hacen un par de preguntas diciendo si cree y tal. Y a veces se utiliza, al menos en la iglesia nuestra, se utiliza una fórmula un tanto antigua, pero es que es interesante. Bajo tu profesión o de acuerdo con tu profesión. ¿Y qué es profesión? Pues es decir que Cristo es el Señor. ¿Lo es de verdad?
Porque es fácil decirlo. Mira, estamos cantando, te amo, Señor, con el corazón. ¿Sí? Bueno, y el Señor sabe lo que me dice. ¿Me amas? ¿Obedeces mis mandamientos? Sí. ¿Todos? Todos. ¿Amas a tu hermano? ¿Totalmente? Bueno, a casi todos. ¿Y aquel por qué no? Bueno, porque resulta que me gustaba mucho a mí una chica y mira, me la ha robado él. Entonces no puedo. Somos muy dados a decir cosas a Dios, pero tenemos que complementar eso con una vida comprometida con Dios. Y Dios está mirando no la parte de la carcasa de afuera, ve el corazón. Por eso hay jóvenes que dicen en verano, bueno, yo puedo ir a la reunión de la iglesia vestido como un bandolero. No sé si la palabra la conocéis aquí, un pirata. Las ojotas ahí saliendo todas viejas, me llevo la bermuda más antigua que tengo en casa, la camisa media rota. Un momento, querido amigo, ¿tú vienes al culto o vas a la playa? No vengo al culto, entonces ven un poco más de respeto. Porque el Señor no se fija en la parte exterior, pero ve la parte exterior porque habla de la parte interior. Así que conocer a Dios no es profesar conocerle. Además hay un problema. Tampoco es asunto de intelectualidad. Hay un problema en el mundo evangélico de hoy. Hablo con los jóvenes. ¿Cuántos universitarios hay aquí? Wow. Podemos cerrar y establecer cátedra ahora mismo. Hay un montón de universitarios. ¿Para qué estudias la carrera? Para una profesión. Es decir, tú estudias medicina para ser médico, no para ser barrendero en la calle, aunque no es ningún deshonor ser barrendero, pero tú estudias para ser lo que tú estás haciendo. Naturalmente, ese conocimiento es interesante. Esa intelectualidad es precisa para poder ejercer bien tu carrera. Pero a veces abusamos de la intelectualidad. ¿Sabéis? ¿Alguien estudia medicina? ¡Buah! Pues prepararos los dos. ¿Alguien estudia? El médico es un animalejo muy curioso. Está utilizando un lenguaje que a veces ni él lo entiende. Y llega una viejita a la consulta de un médico y le dice, doctor, mire usted, me duele mucho la cabeza, y el doctor la examina, al final le da una receta, porque hay que dar una receta, naturalmente, le da una receta y la viejecita le dice, doctor, ¿y qué es lo que tengo? Y el médico le dice, cefalea. ¡Oh! Y ella sale de la consulta y llega a su casa y dice, estoy gravísimo. Me dijeron que tenía cefalea. ¿Y qué es cefalea? Dolor de cabeza. Dicho en una forma técnica, hay un exceso de tecnicismo en la iglesia. ¿Tenemos que predicar con la mejor capacidad teológica? Por supuesto que sí. De la forma más profunda, naturalmente que sí. Pero tenemos que predicar para que todo el auditorio lo entienda. Y hay otro problema dentro de la iglesia. No digo en esta, no conozco la iglesia. Me encanta estar en la iglesia en Carabanchel. Carabanchel no, en Carabanchel. ¿Sabéis que Carabanchel es un barrio de Madrid? Y no tiene una iglesia, tiene una cárcel. Fíjate tú por donde yo ando. Ahora, ahí tenemos, me encanta la iglesia. Pero lo que yo quiero deciros es que el que sabe algo y cree que lo sabe y se considera superior al resto, no sabe nada como debe saberlo. Y uno de los problemas que hay en el mundo evangélico, por eso decía que me encanta la iglesia, esta iglesia, por una razón. No voy a decir Carabanchel, porque me están mirando las dos mujeres de la familia, están diciendo, ¿va a meter la pata otra vez? Pues no, señor. Ahora, me gusta mucho, ¿sabéis por qué? Porque no he oído nunca mencionar a nadie por títulos académicos teológicos en el púlpito. Hay un problema en el mundo evangélico de hoy, ¿sabéis cómo se llama eso? Es una infección.
Se llama titulitis. Y todo el mundo quiere tener un título. Y si no le llamas doctor cual o licenciado cual, se pone triste y enfadado. Escúchame, por favor. Nunca puedes tener un título en la iglesia que sea superior al de criado, al de siervo. ¿Por qué? Porque Jesús fue siervo. Luego, el mayor honor que yo tengo es ser como el Señor. Entonces, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser siervo. Y aquel que cree que sabe, dice Pablo, no sabe nada como debe saberlo. Además, hay una aparente contradicción en esto que estoy diciendo. Notaréis que estoy diciendo, no es eso conocer, no es eso conocer. Y es que la Biblia dice que enséñame tus estatutos para que yo ande en ellos. No dice, ayúdame a conocerlo, enséñame. Es que el profesor universal que es Dios me enseña a través de su palabra lo que yo debo llegar a conocer. ¿Notas la gran diferencia? Ahora, yo conozco personas que saben muchísimo de Biblia. Muchas veces he contado esta anécdota, pero si la he contado aquí, no creo, pero si la conté aquí, pues la repito. Ya está, porque estoy hablando. Estaba una vez en Salamanca, en España, hay una universidad. Dicen que es la más importante universidad de teología de la Iglesia Católica. Ahí están las primerísimas figuras de teólogos, pero primerísimas. Y el director del departamento de teología sistemática, de Biblia, era un hombre al que me presentaron un día y cada vez que yo fui a Salamanca, cada vez que voy a Salamanca, yo paso por la Universidad Pontificia. ¿Sabes por qué? Porque me voy a hacer católico. No. Paso por la Pontificia porque tiene una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. Y yo llevo mi carné que me da acceso y entro y disfruto un rato largo leyendo obras que no encuentro fuera. Bueno. Y este rector, el decano de Biblia, me conoce, yo también le conocía a él, y cuando pasaba para la biblioteca, pasaba por delante de su despacho y si estaba le decía, buenos días, y seguía. Y me dijo un día, espérate, vamos a tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café. Y me fui a tomar un café con él. Y me dijo, ¿y para qué estás otra vez aquí? Y dije, pues mira, tengo unas conferencias. ¿Y de qué vas a hablar? Y le di el título. Y me dijo, ¿y tú crees todo lo que predicas? Yo le dije, claro. Me dijo, te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Y este hombre era un fenómeno de la Biblia. Tú le dices a este hombre, dame un bosquejo de Nahum, y te decía capítulo 1 esto, capítulo 2 esto, capítulo 3. Un hombre que tenía la Biblia metida en la cabeza. Es más, tú le decías, es que hay un texto por ahí que dice tal, y le referías a alguna frase del texto y él decía, me suena a Oseas. ¿Estaba en Oseas? Era un hombre que conocía la Biblia, sabía de Biblia, no conocía la Biblia. La Biblia no se había hecho vida para él. Ahora, ¿por qué tengo que conocer a Dios? Dije antes que no puedo salvarme si no conozco a Dios. Y voy al Nuevo Testamento y encuentro aquellas palabras de Jesús, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Porque la salvación no es otra cosa que la participación en la vida de Dios. ¿Alguien se asusta de esto? A ver, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. ¡Vamos! Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. ¿Cuántos tenéis a Cristo en vuestra vida? Fantástico. ¿Y cuando creíste en Cristo, qué recibiste?
Perdón de pecados por gracia. ¿Qué más? Todo eso lo sé muy bien. Pero ¿qué es el regalo que Dios te ha hecho cuando creíste en Cristo? Salvación y que la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿tú sabes que eso es imposible? ¿Tener vida eterna como hombre? Estoy metiéndose en un problema. ¿Eterno qué es? ¿Qué es eterno? Sin tiempo, ¿correcto? Ausencia total de tiempo. Eterno no es algo que es infinitamente largo para allá, infinitamente largo para allá, no, es justamente lo contrario. Dios es el único ser que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque es el único que es eterno. Ahora Cristo dice, yo te doy vida eterna. ¿Cómo me vas a dar vida eterna? Si aunque me dieses esa vida eterna cuando nazco y se extienda para siempre, no es eterno, es perpetuo. Pero dice, no, es eterno. ¿Y cómo es eterno? Porque yo he venido a ser participante de la naturaleza divina. Y ahora voy a poneros un tema muy complejo. No lo voy a dar. Quiero desafiaros a que lo estudiéis. La vida de Dios descansa en dos grandes columnas. Estoy hablando de teología con idioma de andar por casa. La primera gran columna es la sustancia o la esencia. Esa vida esencial de Dios está manifestada por atributos que se llaman incomunicables. ¿Dios es omnipotente? Sí. ¿Yo creo en Dios, soy omnipotente? No. ¿Dios es omnipresente? ¿Yo creo en Dios, soy omnipresente? No. Eso solamente lo tiene Dios. Se trata de su esencia o sustancia, da lo mismo. Mientras que la naturaleza, que es el segundo elemento de vida, se manifiesta en Dios por perfecciones infinitas para Él, pero que son comunicadas para mí en el grado en que puedo tenerlas. Por ejemplo, ¿Dios es amor, sí o no? ¿Es infinito el amor de Dios? Pero dice que el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios, ¿en dónde? En mi corazón. ¿Notáis la diferencia? Entonces Pedro, inspirado por Dios, no habla de que somos participantes de la esencia divina. ¿Somos participantes de qué? De la naturaleza. ¿La naturaleza de Dios es eterna? Sí. Entonces, cuando yo participo de la naturaleza, ¿participo de qué? De la vida eterna. Ahora, la vida eterna de Dios ha sido depositada en relación con los hombres, ¿en quién? En Cristo. No hay nada que proceda de Dios para mí que no pase por el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. De manera que para poder participar de la vida eterna, el Espíritu me toma y me coloca ¿dónde? En Cristo. Y cuando entro en contacto con Cristo, la vida eterna de Dios en Cristo viene a ser mi vida personal. ¿Comprendes? Ahora, si Dios me dice que me regala vida eterna, significa que nunca puedo perder la salvación. Porque es una vida eterna que Él me ha regalado, porque estoy en Cristo. Quiero que entiendas bien esto, por favor. Cuando tú crees en Cristo, resucitas espiritualmente. Y en Efesios 2:6 lo dice con toda claridad. ¿Qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, ¿sabéis lo que son los adverbios? Son un lío gramatical. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y los adverbios de modo? Pues otro lío. Muy bien, el adverbio es lo suficientemente tonto como para dejar que lo dividamos en dos palabras. Juntamente. Puedo dividirlo en al juntarlo. Estoy diciendo lo mismo. Lo que está diciendo esa palabra es que cuando Dios nos junta,
con Cristo recibimos la vida eterna y pasamos de muerte. Y cuando un muerto sale de la muerte y pasa a la vida, ¿qué ocurrió? Ha resucitado juntamente con Él. Ahora, tú puedes estar muy cerca de Jesús, cerquísima de Jesús. Casi puedes tocarle con la mano. ¿Te salvas? No, te vas al infierno. Solamente se salva el que está en Cristo. ¿Notas esto? Por tanto, conocer a Cristo es necesariamente estar en relación personal con Él, por medio de la fe. Una cosita más, y voy a ir terminando, porque quiero que disfrutéis la noche de juventud. Yo necesito conocer a Dios para santificación. ¿Sabes que la santificación es una parte de la salvación? Al principio, la justificación me libra de la responsabilidad penal del pecado. Después, la santificación me libra del poder del pecado. Y luego la glorificación me libra de la presencia del pecado. Esta es la vida. Ahora, yo soy salvo por gracia mediante la fe. Pero hay algunos que se salvan por gracia y quieren santificarse por obras. ¿Sabías esto? Yo tengo que hacer esto y lo otro y lo demás allá para ser... Lee el capítulo 7 de Romanos, verás a Pablo diciéndolo. Yo quiero hacer, ahora sé, voy a... ¿Y qué dice Pablo al final? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No soy capaz. Pero inmediatamente Pablo dice, mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Y ahora la santificación es el obrar de Dios en tu vida. Tú nunca puedes ser santo por ti. Solo eres santo si vives a Cristo. Y ahí tienes el obrar de Dios en tu vida, y Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. 2 me parece que es, ¿no? Sí, 2, 12 y 13, que dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Y siempre le ponemos un punto. Y ahora me voy a ocupar de mi santificación. Entonces no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo... Para un poquito, que la vida cristiana no es amargura diaria, es gozo. El andar con la cara amargada y una carga en las espaldas no es vida cristiana. Y a continuación dice el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando tú estás en comunión con Dios y no tienes ningún obstáculo en esa relación, Dios produce el querer y te da el poder para hacerlo. Y tú eres santo jugando al fútbol, Ahora, no eres muy santo si cuando estás jugando al fútbol le metes una patada al otro porque te llevaba el balón delante y iba... No, eso es carnalidad, ¿entiendes? Bueno, pero todos somos así. Es que, claro, estaba tan espiritualmente elevado jugando al fútbol que levitaba en el aire y le di. No le diste. Le has dado porque eres una calamidad y no eres honesto con esto. Había un jugador en el Celta de Vigo, el mejor equipo del mundo. No. Y ese jugador del Celta de Vigo se llamaba Baltasar. Había sido delantero de la selección brasileña. Un creyente impresionante. Todos los sábados compraba 2 Biblias en la iglesia. Una para el árbitro del partido y otra para el que le había pegado más patadas durante el partido. Tenía una fama este hombre entre los árbitros de toda España impresionante. Y un día, no sé si llamáis Linier, ¿cómo llamáis al árbitro este que corre por el...? Bueno, ese. Levantó la bandera y el árbitro pitó la falta. ¿A quién? A Baltasar. Y el árbitro se acercó a Baltasar y le dijo, ¿fue falta o no? No, siga el juego. Este es un cristiano auténtico. Y de esta manera yo puedo vivir la vida de santificación. Ahora, ¿cómo puedo conocer a Dios? Es muy simple.
En primer lugar, conozco a Dios por la palabra, porque yo no tengo ninguna referencia en el universo con la que pueda comparar a Dios y lo pueda conocer. El conocimiento de las cosas se hace normalmente por comparación. 2 y 2, ¿cuántos son? 4. Entonces, ¿qué hago? Pongo 2 caramelos, otros 2 los cuento, ya está. Por comparación adquiero ese conocimiento. ¿Por qué motivo, si me corto y no curo esa herida, puede infectarse? Bueno, por la experiencia. De manera que yo puedo conocer a Dios por medio de la palabra. Y en el Salmo 89 y en el versículo 6, ¿qué leo? Hoy se nos leyó el 19. Yo tenía anotado una cita de ese salmo, pero ya la leyó nuestra mano. Se anticipó. ¿Qué dice? ¿Quién se igualará a él? Nadie. Entonces yo no tengo referencia. Pero Dios se revela a mí por medio de su palabra. La palabra de Dios está escrita para que yo conozca a Dios. No está escrita para que sepa mucho del pueblo de Israel o conozca mucho de la historia futura. Está escrita para que yo pueda, por medio de la lectura, conocer a Dios. ¿Sabes cuál es la necesidad más grande que tengo yo hoy? Leer la Biblia. Estamos en un mundo, jóvenes, enormemente problemático entre la juventud llamada evangélica. ¿Sabes por qué? Porque no se conoce la Biblia. Hay muchas iglesias donde en el púlpito el domingo no se predica la Biblia. Se lee un versículo y luego después tenemos un mensaje motivador. ¿Y qué es el mensaje motivador? Bueno, no te preocupes, el pecado no es tan grave, es simplemente un fallo. Entonces, mire, que yo he cometido un pecado grave esta semana. Vamos, Dios no tiene eso en cuenta. Vete contento, ríete, te voy a contar un par de chistes para que salgas riendo de lo que haces. Eso es barbaridad. Lo único que puede estar en el púlpito de una iglesia, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntaros, ¿tenéis todos un plan de lectura para leer la Biblia una vez por año entera? Yo sé que hay planes y que os invitan a hacerlo. ¿Estáis leyendo la Biblia entera todos los años? Tú sabes que para leer la Biblia entera todos los años necesitas solamente 10 minutos o un cuarto de hora por día. Tú sabes que leer la Biblia entera consiste en leer más o menos 3 capítulos, a veces 4 capítulos diarios. Y se utiliza siempre una técnica que casi te da 4, ¿sabes para qué? Para partir entre 3 el Salmo 119. No sea que alguno se aburra de leer tanto Salmo 119. Tenemos que leer la Biblia. ¿Tú crees en la inspiración de la Biblia? Te pregunto, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos creen aquí en la inspiración de la Biblia? ¿Y tú sabes que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir en... ¿Sabes eso? ¿Y por qué no la lees? Si yo te preguntase hoy, ¿cuántos de los presentes han leído la profecía de Malaquías? ¿Y la de Sofonías? ¿Y Abdías? Parecen enfermedades en vez de libros de la Biblia. Y tú te dices en el culto un día, bueno, Nahum 1:7. ¿Qué dijo? Nahum. Y hay que buscarle en el índice. Y cuando por fin encontraste Nahum, como no se lee, están pegadas las hojas. Y terminó el sermón y tú no encontraste el versículo. Así nos luce el pelo. Por tanto, Dios me da su palabra para que la lea, no para que la tenga. Además, yo conozco a Dios por el diálogo. ¿Tú hablas con Dios? ¿De qué manera? Bueno, en la oración, claro. ¿Y cuánto tiempo dedicas a orar?
Ahí tenemos un problema, ¿sabes cuál? Que la Biblia dice, orad sin... ¿Crees que eso es posible? Es que tenemos la idea de que orar es cerrar los ojos, doblar las rodillas y decir, Señor, te voy. Tú imagínate que tú vas con tu padre por la calle caminando un día. Tu padre te va hablando ¿de qué? De 1000 cosas. Y de pronto tú le dices a tu padre, ¡para un momentito! Y tu padre se para, tú te pones de rodillas y dices, papá, quiero pedirte, por favor, que me compres ese par de zapatos que vi. Tu padre dice, este chico está mal de la cabeza. Así tratamos a Dios. Somos los pedigüeños. Señor, dame, y terminó. Hablar con Dios, orar sin cesar, es mantener un diálogo permanentemente abierto con Él. Y tú vas por la calle y puedes acordarte de tu hermano y sin necesidad de cerrar los ojos, ni mucho menos decirle a Dios, pido por esto. O alabar su nombre, porque Dios es magnífico y oramos sin cesar. Por medio de la oración conoces a Dios, conoces por lo menos 3 cosas. Su amor, te ama y responde. Segundo, su omnipotencia, contesta oraciones muy difíciles, muy complejas. Y tercero, su soberanía. Contesta cuando quiere y como quiere. Yo le he preguntado muchas veces a Dios por qué. ¿Y tú también? ¿Y tú sabes lo que me contestó Dios? Cada vez que le pregunté por qué, ¿sabes lo que me contestó? Nada. No me dijo nada. Y claro, ¿y por qué no me dice nada? Porque si me explicara el por qué, nunca lo iba a entender. Aquí había 2 niñas antes. A esa niña se quiere buscar algo en el otro lado de la vereda y va a cruzar la calle. Yo no me pongo a razonar con ella, ¿sabe lo que hago? La agarro y le digo no. Y se me va a revolver, va a decir, ¿por qué? Porque no. Pero eso no es correcto. Es que si le pongo a decir a una niña pequeñita que si cruza la calle puede venir un automóvil y le va a hacer un daño y la van a llevar al médico, no entiende, para nada. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No, calladito. Eso es lo que hace Dios conmigo y contigo. Pero sé que el Dios de la Biblia es soberano y es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que yo puedo entender y comprender. Por eso, la auténtica fe no se conforma con cosas grandes. Pide cosas imposibles. Y el Dios de la Biblia responde con cosas imposibles. Además, conozco a Dios, y voy a terminar ya, conozco a Dios también por la experiencia espiritual. ¿No serás carismático, Perennillos? Pues no. Pablo dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, tú eres hijo de Dios. Por tanto, yo conozco a Dios porque Dios dialoga conmigo dentro de mí. En la medida en que el Espíritu Santo no está impedido, Él dialoga conmigo para afirmarme y asegurarme. De modo que cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y mi Padre del cielo me dará todo cuanto necesito en el momento oportuno. Ahora, conozco a Dios de una forma absoluta por Cristo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Y para algo más. Para revelarnos a Dios. Juan 1:18. ¿Cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Cómo es la omnipotencia divina? Mira a Jesús. ¿Cómo me ama Dios? Mira al Señor. Por tanto, Cristo es el gran revelador de Dios. ¿Tú conoces a Jesús? No digo si sabes de Jesús. ¿Conoces a Jesús? Tenemos que recuperar a Jesús. Tenemos que recuperar ese diálogo personal e íntimo con el Señor, porque este es el modo
de conocer a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Tú crees que debemos conocer a Dios o no? Bueno, no lo dudes, porque lo dice la Biblia. Le voy a dar un corazón para que me conozcan. Ahora, ¿por qué? Bueno, en la vida práctica, porque sois jóvenes y a los jóvenes teorías os gusta muy poquito. Os gusta la práctica. Que yo pueda probar aquello que quiero hacer. Pues muy bien. En primer lugar, cuando tú conoces a Dios, tienes un enfoque nuevo para tu vida. Los problemas no te van a preocupar. Las pruebas no te van a inquietar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué fantástico es esto! Yo sé en quién he creído. Además, las pérdidas que se produzcan en tu experiencia y la cruz que tengas que llevar no te asustan, porque Dios en Cristo camina a tu lado. Es importante conocer a Dios. Ahora, Dios me dice en el versículo: yo le regalo un corazón para que me conozca. ¿Tenéis interés en conocer a Dios? Este es el gran desafío de esta noche. El desafío de esta noche es: no quiero saber tanto de Dios, pero quiero conocer a Dios. Conocer a Dios es una relación íntima. Sabéis que el verbo conocer en la Biblia se utiliza especialmente para la relación matrimonial. La primera vez que aparece ese verbo en la Biblia es en Génesis capítulo 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Es que Adán no conocía a Eva intelectualmente. Pobre Adán. Desde el día en que Dios creó a Eva, Adán nunca más vivió en silencio. Tenía a su lado una persona que... Y yo creo que Adán muchas veces se metía detrás de un tronco y decía: para un poquito, por favor. La conocía naturalmente, intelectualmente, pero tuvo una relación íntima con ella y de esa relación nació un hijo. Dios quiere intimidad contigo. Yo quiero ser más como tú. Quiere decir, quiero vivirte a ti. Y el secreto de la vida cristiana es vivir a Cristo, no es hablar de Cristo. Y Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo. Mirad, queridos jóvenes, el mundo necesita jóvenes que conocen a Dios y que se comprometen con Dios y que afirman su vida en relación con Dios y que caminan de la mano de Dios espiritualmente hablando y que sienten a Dios en los momentos más difíciles y también en los momentos más felices. Necesitamos una generación que conozca a Dios. ¿Estás dispuesto? Hay que pagar un precio, y decir al Señor esta noche: quiero conocerte. Ayúdame, Señor. Voy a vivir para tu gloria. Voy a leer tu palabra. Voy a obedecerte. Voy a orar más. Y voy simplemente a experimentar la gloria tremenda de estar cerca de ti en una experiencia de intimidad. Gracias por vuestra atención. Yo espero que de esta iglesia en Carapachay, lo dije, salga un grupo de jóvenes tan fuertes en el conocimiento de Dios que revolucionéis la República Argentina y que hagáis notar al resto de los jóvenes la necesidad de una vida vinculada a Dios. Que Dios os ayude y os bendiga.